Saludos, si le diste play a este video pues quieres continuar con el curso de Odoo y volverte un pro en esta herramienta. En este video vamos a tocar temas interesantes o un tema sumamente importante a la hora de aprender cualquier tecnología, que es su introducción en un término teórico, ya que muchas veces nosotros cuando usamos tecnología o estamos aprendiendo a usar herramientas, siempre nos vamos por el hecho empírico a aprender a manipularla, y a veces obviamos la parte teórica, conceptual o filosófica que nos permite ubicarnos en contexto cuáles son los límites de esta herramienta o de la herramienta que estamos iniciando a investigar o aprender. Y lo que pretendo en este video es darte un poco los conceptos y que tengas claro todo lo que tiene que ver con Odoo, para que así cuando entremos en materia sea mucho más fácil el entender toda la parte práctica, porque entiendes un poco la teoría y todos los conceptos de Odoo y su arquitectura. Bueno, comenzamos. Odoo realmente no es más que una herramienta para ayudar a los programadores a generar software para las empresas privadas. Por eso que ese es un ERP, planificación de recursos empresariales. Ese es su nicho principal. Sin embargo, nosotros con toda nuestra experiencia también hemos podido utilizar Odoo para lo que es la planificación de recursos de gobierno. O sea, hemos podido hacer esa mezcla y poder generar en algunos clientes utilidades para entes gubernamentales, pero obviamente tienes que tener un conocimiento de todo el core, de toda su filosofía, para que siempre se mantenga todo el hecho de toda la utilidad principal de Odoo, de su escalabilidad, ya que Odoo es una herramienta, es un ERP que trabaja modular, trabaja como una especie de Lego que permite que una empresa pueda implementar algunos de sus procesos e ir en el transcurso del tiempo integrando los otros procesos sin inconveniente de los que ya se han implementados, siempre y cuando haciendo su propio análisis, siempre y cuando haciendo su levantamiento de información y analizando si realmente hay viabilidad. Odoo no es más que un conjunto de tecnologías donde su lenguaje principal es Python en el lado del backend, y en el lado del frontend su lenguaje principal es JavaScript. Odoo como framework tiene realmente integrado dos grandes frameworks: el Odoo Framework, que es con el que se declara y se hacen todas las declaraciones y el desarrollo para las vistas, lo que nosotros llamamos RP, que eso lo voy a explicar más adelante. Y el otro framework que tiene integrado Odoo es el framework de QWeb. Este QWeb es como una extensión que Odoo hace para el lenguaje XML, que lo convierte en un lenguaje de programación, porque puede tener variables, puede tener llamar a métodos y hacer iteradores, sentencias de control en el XML. Entonces, para que eso funcione, para que eso tenga cobre vida, tienes que conocer el QWeb. Entonces, finalmente hay dos grandes frameworks dentro de ese core de Odoo. Algo importante que también tienes que saber es que Odoo trabaja con el gestor de base de datos Postgres. No conozco una forma de que él haga una conexión con otro gestor de base de datos, sino que su gestor por defecto, por default, es Postgres. Bien, cabe destacar la sección que puedes integrar otras bases de datos, pero tendría que ser un trabajo como que más de conexión, y bueno, saltate el ORM, porque el ORM trabaja con la base de datos que esté implementada en el gestor de Postgres en su implementación. Como otras tecnologías que trae Odoo, tenemos aquí HTML, CSS y JS, que también son parte de lenguajes con que esta herramienta trabaja. Su servidor principal, su servidor web, WorkSearch, es un servidor basado en Flask, es un servidor minimalista, y Odoo trabaja con este servidor web. Hay otra tecnología interesante que se llama Brotli. Esta tecnología lo que ayuda es que entre el cliente y el servidor los paquetes sean comprimidos y viajen de una manera mucho más eficiente. En cuanto a tecnologías son estas, Odoo tiene una cantidad, ofrece en su implementación una cantidad de módulos ya predesarrollados, como precocinados, por decirlo así, y cada desarrollador o cada partner, porque puede ser desde su punto, desde sus dos versiones, tanto la versión comunitaria como la versión Enterprise, que son las dos grandes versiones que tiene Odoo, el desarrollador o el partner de Odoo, ahí es donde monta
o monta, o sí, bueno, decir que monta todo el desarrollo o todos los módulos que se localizan para un país. Entonces, si tú vas, si él te ofrece, por ejemplo, la parte de contabilidad, te ofrece la parte básica, contabilidad, y luego tú lo que haces es que desarrollas la parte contable local sobre tu país o el país que tú le quieras desarrollar. Para eso tienes que tener conocimientos de desarrollo, tienes que tener conocimiento claro de los objetos bases de Odoo y tienes que tener conocimiento de todo lo que es la declaración y todas las tecnologías que maneja Odoo. Para resumir, ¿qué es Odoo? Odoo es un framework. Un framework es un marco de trabajo para generar un producto en específico. Y este framework es un framework declarativo, escalable y modular que te ayuda a tener productos rápidos, eficientes y con todos los estándares de calidad que se requiere en la industria del software. Entonces, cuando hablamos de declarativo, quiere decir que la mayoría de las cosas que él renderiza en su capa ERP son declaraciones que tú le haces con las reglas que él está o que él entiende, que el core entiende, que su framework entiende. Cuando hablamos de modularidad, quiere decir que está dividido sobre las aplicaciones en módulos, en utilidades específicas que cumplen un objetivo en un proceso de una empresa. Y escalable quiere decir que tú puedes instalar un módulo, una aplicación, y luego en el tiempo ir incluyendo las otras aplicaciones que terminan complementando todos los procesos de una empresa. Pero tiene una de sus debilidades, es que la curva de aprendizaje es bastante amplia y grande, y para eso es que estamos grabando estos videos. Vamos a seguir la siguiente lámina. Vamos por acá. Hay un tema hay dos conceptos que también tienes que manejar y tener muy claro cuando entras en Odoo. Cuando se habla de módulos, la diferencia entre un módulo y una aplicación en Odoo. Una aplicación es como un componente ya desarrollado que compone un conjunto de módulos que prestan una utilidad específica de un proceso de una empresa. Por ejemplo, ventas es una aplicación, CRM es una aplicación, contabilidad es una aplicación, y como puedes ver, él te ofrece de instalación en su versión 18 71 aplicaciones. Pero cuando hablamos de módulo, estamos hablando que un módulo es una utilidad o una característica específica para una aplicación, y Odoo ofrece en su base inicial, en su versión 18, 1202 módulos en total. Una aplicación es un módulo, pero un módulo no es una aplicación. Entonces también se puede interpretar así. Entonces, el objetivo central que tienes que comprender es que si tú conoces funcionalmente los módulos y te dedicas a conocer cada funcionalidad que tienen, o sea, el objetivo, la filosofía funcional de cada módulo, cuando te pidan un requerimiento o entras a un proyecto, probablemente ya Odoo tenga un módulo base que te permite adelantar, y te permite no solamente adelantar, sino te permite entrar en esa escalabilidad que tú necesitas a futuro con tu cliente. Entonces, cuando empezamos a desarrollar en Odoo, empezamos a conocer Odoo desde los primeros pasos, muchas veces uno cree que porque aprendió a desarrollar un módulo ya es suficiente, que puedes entrar en un proyecto. Sí y no, porque ¿qué va a pasar cuando tú desarrolles un módulo donde tú no entiendes el universo, no entiendes la cantidad de módulos o no conoces la cantidad de módulos que te ofrece Odoo? Lo que vas a hacer dos cosas: terminas haciendo cosas que ya están hechas, y lo peor del asunto es que puedes hacer cosas que salgan de ese espectro de escalabilidad. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, te mandan a hacer un módulo que tiene que ver con control de acceso de personas, y tú creas un objeto persona. O sea, cuando creas el objeto persona, lo que estás haciendo es que cuando instales otro módulo, por ejemplo, la encuesta que Odoo tiene, te ofrece ese módulo es el Survey, se llama, que es encuesta, tú lo instalas, esas personas que tú registraste, que tú generaste como objeto, como registros, no van a tener esa conexión con las personas de encuesta. ¿Por qué? Porque Odoo trabaja o tiene un objeto que se llama ResPartner, que este objeto es el que centraliza todas las personas del sistema, independientemente de que sean usuarios, que sean
recursos humanos, que sean empleados. Ok, entonces es importante entender que cuando tú aprendes a desarrollar en Odoo, también tienes que conocer los módulos funcionales porque te van a permitir ganar la escalabilidad que ofrece Odoo y ganar tiempo en los entregables, los productos entregables. En el transcurso de este curso yo voy a estar hablando de algunos objetos, cuáles son las filosofías, cuáles las cosas que tienes que tener cuidado con alguno de los objetos. Ok, entonces fíjense, esta arquitectura que les estoy presentando no es la arquitectura más actual. Esta es una imagen que me conseguí por ahí en la web, que me parece que está bastante interesante. Permite tener una orientación, un concepto completo de cómo trabaja Odoo desde sus dos capas, tanto la capa del backend, que es donde dice aquí OpenRP Server, esta parte de aquí, y la capa del frontend. Fíjense, Odoo, como les venía diciendo, maneja maneja un conjunto de módulos bases en su distribución, en su core, que son los que permiten, que tienes que conocer para que cuando tú generes tus objetos, ¿verdad?, de negocio, puedas aprovechar la escalabilidad de los otros módulos que ofrece Odoo, porque la idea de la filosofía del ERP es que todos los procesos de la empresa o de la implementación que estés haciendo estén integrados en una sola base de datos para poder finalmente tener los indicadores según el modelo de servicio. Entonces, una cosa son los módulos bases y otra que son objetos que están compuestos por objetos, y la otra cosa son los objetos de negocio que uno va desarrollando, va heredando o se va relacionando con este conjunto de módulos base. También tiene un motor de reporte que te ayuda a generar reportes de una manera bastante rápida y eficiente. Incluso ahorita en la versión de Postgre, de la versión 18, estamos haciéndole en este momento, más adelante le doy los resultados, ya que en la versión 18, en su archivo de configuración, permite hacer la configuración de un clúster en Postgre. Entonces estamos viendo si finalmente los reportes los consume del clúster esclavo. Si alguien lo sabe, nos puede escribir, nos deja el comentario, con gusto, será muy apreciado. Y bueno, le haremos el crédito aquí en los próximos videos. Ya tenemos una parte del equipo que está haciendo el clúster, está trabajando ahorita haciendo las investigaciones, y pronto tendremos resultados para compartirlo en este canal. Luego de entender que un objeto en Odoo, que es una clase, puede tener o no tener, generar una tabla en Postgre, que es donde se guardan los registros, la información y los datos, o los datos de dicho objeto, por ejemplo persona. Hay que consumirlo, hay que hacer el consumo, la manipulación de esos datos, y Odoo ofrece el ORM, que es lo que estamos viendo aquí en la parte roja, para manipular desde el lado del desarrollador fácilmente y rápido estas consultas de SQL cuando tenemos esta cantidad de objetos que son la suma de las bases de Odoo más los objetos de negocio que tú vas creando. Entonces te ofrece el ORM, que te permite hacer esa manipulación, esas consultas a los datos de Postgre de manera rápida. Eficiente no podría decir, porque el ORM tiene su costo en recursos, y aquí es donde tú tienes que tener cuidado cuando estás haciendo el diseño, estás levantando la arquitectura de tu proyecto. Tienes que tener cuidado porque en algunos casos tienes que saltarte el ORM para que tu proyecto, tu módulo o tu flujo sea mucho más eficiente. E incluso, dependiendo del proyecto, y lo hemos hecho, puedes integrar otras tecnologías o otros microservicios para ese proceso en específico, de manera que puedas cumplir el objetivo de consultas concurrentes y demanda alta o volúmenes altos de datos. Adicionalmente, también Odoo te ofrece el motor de workflows, que son para aquellos procesos que tienen flujos de negocios, de estados, y que quieres controlarlo. Ok, hay el web service, que es el web service, que es con el que se conecta, obviamente, porque estamos hablando de toda esta parte del core, perdón. Toda esta parte es la parte del backend, y tenemos la parte del cliente, donde Odoo te ofrece por el protocolo XML-RPC, y te ofrece el protocolo NetRPC. No sé si ahorita en la 18 cambió o agregaron otro protocolo, pero por general siempre tiene sus protocolos de conexión. Puedes conectarte y usar cualquier protocolo
tiene esa flexibilidad, tanto REST API de HTTP, para conectarte a otros servicios que quieras integrarle, puedes hacerlo. Muchas veces, o cuando entramos a hacer proyectos de nodo, podemos caer en la inocencia de hacerlo todo en Odoo, pero los procesos y el diseño de negocio, de flujo de servicios que vayas a implementar, va a requerir tecnologías adicionales para que esto funcione de manera óptima. Como por ejemplo Rabbit te puede funcionar en algunos procesos que se necesitan para hacer colas de procesos de envío a la base de datos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el cliente. Ok, el cliente tiene su puerta de enlace RPC, y en la interfaz de usuario tenemos en las ventanas, lo que serían las vistas, una cantidad de tipos de vistas que te ofrece Odoo, como los tipos de lista tree, que ya en la versión 18 no se llama tree, se llama list, la vista form, formulario, la vista graph, la vista calendar y otras vistas que vamos a ver más adelante cuando veamos la arquitectura de un módulo. También las acciones o el pool de opciones que tienen que ser para reportes, para vistas pop-up, que aquí se llama en Odoo Wizard. También tiene un core. Es importante conocer este core, que es el core del frontend. O sea, que es como que otro framework que utiliza Odoo del lado del cliente para tener utilidades, hacer conexiones al backend, y bueno, una cantidad de utilidades como widgets, que para la vista formulario, la vista tree, la vista search, y un core base. Tú puedes también extender este core y hacer una cantidad de utilidades adicionales si así lo deseas y si así has llegado a esos conocimientos. Entonces, con esto creo que podemos tener un abre boca, o haberles dado una información importante que es necesaria conocer cuando estás entrando al mundo de Odoo antes de tocar el teclado. Vamos a ver ahora la arquitectura de un módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo no es más que una carpeta. En antiguos versiones de Odoo se le llamaba al archivo que se le presentaba a Odoo tu módulo _openrp.__py. Ahora se llama manifest. ¿Cómo se llama? _manifest, que es este archivo, que es donde nosotros le presentamos a Odoo todo lo que tiene que ver, o le presentamos realmente nuestro módulo, los archivos de vista de nuestro módulo, los archivos de donde XML, donde están los datos de prueba, donde están los datos de por defecto, las vistas, las acciones, los menús, todo lo que tiene que ver, las relaciones que tienen con otro módulo, y entre otra cantidad de características o de opciones que tiene o que ofrece Odoo para presentarle y definir el módulo que está desarrollando. Más adelante vamos a hablar sobre las características de este módulo, de este archivo, pero quiero que entiendas que hay un archivo dentro de tu módulo que tiene que existir, que tienes que conocer, todos sus atributos para que puedas presentarle a Odoo un módulo netamente estable. Incluso aquí tú le dices si es una aplicación, si es un módulo, etcétera, etcétera. Ok, tiene una carpeta, o sea, dentro de ese módulo también tienes que tener una carpeta que se llama view, le puedes llamar view. Estos son como los nombres por convención en Odoo que tienes que ponerle para que cuando otro desarrollador también vea tu proyecto, entienda que ahí están los archivos XML que le presentas a Odoo para pedirle que te arme una vista. Porque se tiene que entender aquí que Odoo tiene una filosofía de que, bueno, alguien dijo, bueno, un desarrollador tiene que presentarle, declararle a la herramienta para que la herramienta le haga las vistas que están preestablecidas, o las acciones que están preestablecidas. O sea que Odoo es un framework RP orientado a la declaración, y si se va a programar algo, se programa las cosas muy particulares del flujo de negocio. Tienes las acciones cortas también, todas las acciones cortas que son atajos, como atajos. También lo haces en estos archivos XML. Las acciones, por ejemplo, Odoo te ofrece rápidamente que, bueno, tú creas una vista, creas una acción, y él ya por debajo entiende que, bueno, un objeto, un módulo tiene una vista tipo que tú le has definido. Tú le puedes definir 1, 2, 3 o los tipos de vistas que tú desees, pero si tú quieres repetir dos vistas formularios,
del mismo objeto con dos características distintas para dos grupos de usuarios totalmente diferentes, con la ejecución de los actions, es que aquí él va a entender cuándo apunta a una y cuándo apunta a otra. También aquí también se le agrega todo, o se le define o se le declara todo lo que tiene que ver con los menús. Entonces, en lo que es el view, o se entiende que es la capa de la vista, modelo vista controlador, de la vista, de la capa de la vista, para declararle declararle todo lo que tú necesitas de lo que Odoo ofrece en las vistas XML. También hay otra que son los templates, pero eso lo hablaremos más adelante también, que son los templates, que son otras vistas que son un poquito más custom del lado de la vista website, que ya lo vamos a explicar más adelante. Otra de las carpetas que tiene un módulo, en la arquitectura un módulo, es la carpeta de reporte, donde tú aquí todos los archivos XML que definen el diseño visual de un reporte van dentro de esta carpeta, así como el archivo Python. Bueno, aquí entre otros archivos, otras tecnologías que tengan que ver con todo el tema de reportes van dentro de esta carpeta. Pudieras dentro de esta carpeta tener, si es un proyecto muy grande, por lo general lo que se recomienda es que esté más modulado. Se puede modular, ¿en qué sentido? De que bueno, no vas a tener un solo módulo para un proyecto súper gigante, donde tú puedes en tu arquitectura de diseño generar varios módulos y así tenerlos organizados por proceso o por grandes procesos. Todo depende de el diseño que estés haciendo, del módulo que estés haciendo. Hay otra carpeta, en este caso aquí le llaman Object, pero ahora se le llama Models, que es donde se le declara todos los modelos que tengan que ver con los objetos de Odoo en Python. Aquí en esta arquitectura dice que se le agregan los archivos XML file. Ahora se agrega otra carpeta que se llama Data, que se le agregan todos los XML de los datos de prueba, que por eso se llama demo. Uno le define los datos de pruebas del módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú desarrollas tu módulo, él cumple una funcionalidad, pero si tú quieres agregarle datos de prueba para que alguien pruebe tu módulo antes de implementarlo, tú le agregas los datos relacionados en cada objeto, y cuando instalan ya tienes esos datos preestablecidos y permite conocer mucho más rápido tu aplicación o tu módulo. También tiene en esta carpeta, que es, les recuerdo que no es Object, aquí es Models para los modelos de Python, y los Data, que son para los modelos, la data preestablecida la data por defecto de tu módulo. Por ejemplo, si estás haciendo un proyecto donde hay territorialidad y tú necesitas tener los datos precargados de estado, municipio y parroquia, en el caso de Venezuela, tú ya ahí tienes, le agregas esa data ahí. Cuando instalen el módulo, esa data se encarga de pasar esos datos a los objetos que tú le indicaste, y cuando se vea consulta en las vistas, sea la tree o la for la que tú hayas definido, ya están los datos precargados en la instalación de tu módulo. Los archivos text no se meten en data. Ojo con esto, los archivos text se meten en una carpeta que también se llama text, y esto permite y es muy útil para agregarle por mediante XML y por mediante archivos de Python todo lo que tiene que ver con las pruebas unitarias. Ok, tenemos otra carpeta que se llama Workflow, que tú defines por XML los flujos de trabajo de tus módulos, y en esta parte aquí tú le declaras a Odoo cómo es ese flujo de trabajo que debe tener ese registro o ese módulo, o los registros de ese módulo. Hay otra carpeta que es sumamente interesante, que es la Wizard, que aquí tú colocas todos los archivos XML y los objetos relacionados a tus vistas emergentes. Todas las vistas emergentes de nodo se llaman Wizard. Cuidado con esto, porque Wizard trabaja con los objetos, un objeto que se llama o una herencia de esos objetos, que es Model Transition o transicionales, algo así, que estos objetos hacen su trabajo y finalmente después borran los registros. Entonces no va a hacer que cuando tú pienses que van a quedar los registros ahí y finalmente se están eliminando. Es muy útil para casos donde tú necesitas hacer una transición de esos datos, que para ese momento necesitas hacer una operación que finalmente se guarda en otros objetos o en otras tablas,
pero finalmente no quieres tener redundancia de datos ahí y finalmente él los borra. Entonces cuidado con el wizard que les pase esa novedad de novatada. Ok, vamos a hablar aquí ahora de los dos tipos de vistas que Odoo ofrece y que tienes que conocer para que le des la mayor utilidad y cuando te enfrentes a tus clientes puedas ofrecerles cuál es la utilidad entre una y otra y sacarle el máximo provecho a esta herramienta que es Odoo. Fíjate, nosotros le llamamos vista RP a la vista por defectos, que en esta estructura de declaraciones como de Night, For, Tree, Graph, Calendar, Grant y Diagrama son las que Odoo te ofrece de hacer ese renderizado desde el XML que hace Odoo. Odoo tú le defines las vistas en XML, él cuando tú instalas o actualizas, él hace un render, lo convierte en HTML, lo guarda en base de datos y son las vistas ya por defecto que están definidas y que son vistas, y quiero que entiendan esto y se le expliquen a sus clientes, son vistas que ya tienen más de 10, no sé, 12 años, sé que exactamente ahorita cuántos años tiene Odoo en el mercado, en trayectoria, creo que tiene más de 12 años, desde Tiny, OpenRP y todas las versiones que han venido surgiendo entre los de estos años, con una experiencia, un estudio, hay un trabajo detrás de la vista RP para personas administrativas que tienen que estar 8 horas, 6 horas frente al monitor. O sea, aquí ya hay una ciencia en este tipo de vista que es importante entender, porque cuando el cliente te pide cambiar mucho esta vista, primero genera muchas horas de trabajo y finalmente pierdes el objetivo y todo el trabajo que han venido haciendo para que una persona pueda estar trabajando y se pueda sentir cómoda, fácil, sumamente amigable y toda la experiencia de usuario sea mucho más eficiente. Que puedes cambiar algunas cosas, sí, lo puedes hacer. Tú puedes cambiar el logo, puedes cambiar algunas estructuras que te permite Odoo de la manera sencilla. Que quieres cambiarlo porque tu cliente tiene que cambiarlo, también se puede hacer templates. Pero mi recomendación muy personal es no cambiarlo. Ahora bien, el cliente de tu cliente, porque una cosa es la parte administrativa de la empresa, de la institución o del servicio donde vas a implementar, y otra cosa es la parte pública de esa empresa o de esa institución o ese servicio que vas a implementar, que son los que requieren una vista mucho más custom, una vista más orientado al servicio que presta esa empresa. Para esas vistas, para esos clientes, para los clientes de tu cliente, sí necesitas utilizar la parte de website y ahí sí requiere mayor trabajo y de customización, de branding, o sea, como que de adaptarlo más a la marca, a lo que es la imagen de la empresa. Y ahí sí es recomendable, y se tiene que ser así, es utilizar la vista website, toda la página, lo que le llama Odoo, el website, toda la parte de website, todas las vistas website. Entonces, nosotros en nuestra experiencia, no sé si lo estamos haciendo bien en el sentido de cómo la llamamos. Nosotros a lo interno le llamamos a esta las vistas RP y a estas las vistas website. Entonces, esto es importante que hacerlo, esto es importante explicarlo. Si tienen alguna duda pueden escribirnos al canal, podemos hacer de esos comentarios, hacer algunos videos cortos que permitan también aclarar algunas dudas e incluso, ¿por qué no?, corregirnos a nosotros si ven que tenemos quizás algún problema de concepto, algún problema o tenemos algún error. Y obviamente esa es la intención de estos videos. La intención de estos videos es nosotros poder transmitir nuestra experiencia, nuestra modesta experiencia, y también absorber experiencias de terceros que ayude a construir el conocimiento donde ganamos todos. Vamos a seguir aquí. Bueno, en el próximo video vamos a hablar del ambiente de desarrollo. Vamos a hacer un video donde vamos a enseñarte cómo tú vas a implementar a implementar todo el ambiente de desarrollo que necesitas para hacer tu primer módulo en Odoo. Si te gusta este video, por favor dale un like. Si no te gustó, dale un dislike y déjanos en la cajita de comentarios tu apreciación, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí.